la ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro. Hola amigos, soy Modesto Montoya, director y conductor del programa Encuentro con la Ciencia, un programa que promueve la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación a través de entrevistas con los protagonistas de estos campos. Y ustedes amigos ya saben, nuestro lema es sin ciencia no hay futuro. Por eso queremos que el Perú tenga más gente que ame a la ciencia, más gente que apoye la ciencia, que apoya al Perú, en realidad, promoviendo la ciencia. Así que nos hacen un like y comparten los videos con sus amigos, sus contactos que quieren ver a un país científico y tecnológico. Bueno, el año 1975, más precisamente el 4 de febrero, se creó el Instituto Peruano de Energía Nuclear y otros más. El gobierno militar estaba con la necesidad de hacer un país grande, científico y tecnológico, porque la independencia de un país no se logra necesariamente con armas, sino con conocimiento científico y tecnológico. Bueno, ahora vamos a hablar sobre eso y estamos a conversar con el doctor Aurelio Arbildo, que es uno de los principales protagonistas de esos tiempos. Vamos a conocer su historia, pero brevemente voy a hacer una introducción de unos pocos minutos para decir lo siguiente. Yo fui estudiante del Instituto Nacional de Educación Industrial de Chimbote y mis prácticas las hice como técnico, como pretécnico en la planta siderúrgica. Y allí, como electricista o futuro electricista, quedé impresionado por la cantidad de energía que llegaba a esa planta siderúrgica. Los cables de alta tensión chisporroteaban a cada rato, es una cosa impresionante. Y pregunté al ingeniero eléctrico, jefe del taller, ¿de dónde viene esa energía? Del cañón del Pato, la hidroeléctrica del cañón del Pato, que fue al principio una idea prediseñado por Santiago Antúnez de Mayolo. Impresionante planta. Pero luego me contaron también que Santiago Antúnez de Mayolo era amante de la energía nuclear y escribía y daba conferencias sobre física nuclear. Se le atribuía el descubrimiento del neutrón, una cosa impresionante. Estamos hablando de los años entre 61 y 65. Bueno, me enviaron al Politécnico José Pardo del 66 y me estaba enterando de muchas cosas. Que en la UNI, el año 62, había venido el padre de la bomba atómica, Robert Oppenheimer, que dirigió la construcción de la bomba atómica en Los Álamos, cerca a la Universidad de Nuevo México, donde estudió Aurelio Arbildo, precisamente, conoce muy bien esos lugares. Robert Oppenheimer recibió el doctorado honoris causa de manos del rector de la UNI, don Mario Samamé Bollo. Y entonces yo en el Politécnico José Pardo, donde fui becado por el Instituto de Educación, pensaba, esa universidad que fue visitado por el padre de la bomba atómica, que además está dirigido por el rector San Mamé Bollo, y que acababa de crear la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Él fue su primer decano, Mario San Mamé Bollo, y que el año anterior, el año 65, había traído un físico nuclear de la Universidad de Maryland, Estados Unidos. Se acababa de graduar de doctor y el año 66, cuando me encontraba en el Politécnico, pues él había publicado un artículo de física nuclear con científicos de Maryland a nombre de la Universidad de Ingeniería. Caramba, dije, impresionado por esa serie de eventos, así que decidí pues pasarme a la uni. Cuando decidí ser estudiante de física, mis compañeros me dijeron, ¿y de qué vas a vivir? Entonces yo le respondí, espero que no me muera de hambre, pero haré lo que me gusta. En fin,
Estamos hablando de 67 ingreso y me encuentro con el doctor Latorre y poco a poco me fui dando cuenta que los militares que entraron en el 69 también tenían planes nucleares. Y el año 75, por allí 74, el doctor Latorre me encargó vigilar a 3 marinos jóvenes, todos altotes ellos, que les estaban tomando examen, alguna prueba ya en la uni, que estaban ellos por ser seleccionados para partir a Inglaterra, caray. Bueno, esos marinos pues los vería más tarde, pero en fin, el año 75 dije, caramba, la- eh, el presidente, el doctor Latorre me envió al IPEM para entrevistarme con un tal señor Llamosas, que seguramente Aurelio me va a conversar quién era él. Este señor Llamosas me dijo, caray, la uni manda becados y se mueren de hambre, le dan una beca muy pequeñita. Nosotros tenemos grandes planes, queremos hacer reactores nucleares y vamos a preparar jóvenes. eh, Vamos a convocar un gran concurso, pero ya en el año 75 yo estaba apurado y quería entonces hacer física nuclear por todo lo que he señalado y el gobierno francés me envió becado a Francia y en Francia hice pues la- el doctorado en física nuclear y física de partículas. Debía escoger para hacer una tesis entre física nuclear y física de partículas, conocedor de que el Perú tenía grandes planes en reactores nucleares. Obviamente escogí la física nuclear de reactores, la fisión nuclear, y en el año 80 me encontré con 2 jovencitos allá en el centro nuclear de Saclay, Ricardo Espinosa y Edgar Medina, que habían sido enviados por el IPEM para capacitarse el uno en electrónica nuclear y Ricardo Espinosa en activación con neutrones, y me dijeron que ya el reactor está en marcha, lo están construyendo. Con más pasión terminé mi tesis sobre fisión nuclear con neutrones del reactor de alto flujo de Grenoble, que era el más grande del mundo en ese momento. Regresé el año 82 acá, a el 81, en realidad en noviembre, al IPEN. Me entrevisté con el ingeniero, el general Juan Barrea Delgado, y me dijo, bueno, si hay trabajo, por supuesto. Era noviembre del 81, entonces al asegurarme que había trabajo, le pedí que me esperase hasta el abril del año siguiente. Acordado, me fui, arreglé mis papeles y me vine a Perú el año 82 definitivamente, y poco a poco iba viendo, pues, me convirtieron en director del Centro Superior de Estudios Nucleares, y en ese momento llega Aurelio Arbildo. Aurelio Arbildo venía de la Universidad de New México, había hecho un doctorado en ingeniería nuclear y, por supuesto, para mí fue bastante me dio más seguridad porque los que estaban en el IPEN en ese momento no tenían los grados de doctor, y no habían sido capacitados para hacer investigación al estilo moderno. Entonces Aurelio Herbildo ingresó allí y se puso a chambear. Ahora sí, vamos a ver qué pasó, por qué, cómo llegó Aurelio Herbildo en el año 83, 84 al IPEN. Por esa razón, vamos a conversar con Aurelio. Gracias, Aurelio, por soportarme esta larga introducción. Ok, gracias por la invitación, Modesto. Bueno, entonces, efectivamente, Llamosas en el año 75 anunciaba pues un gran programa de capacitación. Entiendo que tú participaste en el primero que se dio. Cuéntame, ¿cómo fue que que te enteraste? ¿Cómo llegaste a ese programa de capacitación, por favor? Bueno, esa es una historia un poquito larga porque viene de un poquito antes, ¿no? Yo, aún siendo estudiante universitario, dictaba clases en colegio secundario y dictaba física y matemática en un colegio secundario de Magdalena. Y allí, en un campeonato que hubo entre colegios, que se hizo en el estadio del Hospital Larco Herrera, Ajá. mi colega llevó un periódico
ahí donde había un aviso de IPEN sobre un curso de, eh, eso fue física moderna. Y como yo dictaba física también en ese colegio, dije, bueno, es momento de ver algo más de física que no había visto en la universidad. Entonces entré al curso de física moderna. Y mientras seguí el curso de física moderna, antes de terminar ese curso, apareció ya un aviso del IPEN de que iban a abrir un curso de formación básica en ingeniería nuclear, que era equivalente a una maestría en realidad y tuvo todas las exigencias de una maestría, porque fueron 18 meses aproximadamente, me acuerdo, con participación a tiempo completo, ¿no? Prácticamente íbamos en la mañana tempranito y teníamos las clases, almorzábamos ahí en Magdalena y después en la tarde continuábamos, ¿no? Era prácticamente una encerrona total durante todo ese tiempo, ¿no? Y ya claro, culminado ese curso había la promesa del ingreso al IPEN. Sin embargo, esa promesa no se dio con el grupo que había ingresado allí. Entonces, como yo me quedé interesado en el tema nuclear y había tenido bastante interacción con las personas de IPEN y ya me apreciaba mucho porque había tenido el primer puesto en el curso este de formación básica. Entonces yo dije, bueno, para complementar mi ingeniería química, porque venía la parte de ingeniería química, entré como practicante al área de materias primas, donde se procesaba el uranio y había ahí básicamente metalurgia del uranio. Gilberto Salas era uno de los que estaba ya en ese entonces en un proyecto con Incitemi, me parece, eh, purificando uranio que venía de Puno, ¿no? Y bueno, ya en ese interín ya aparece ya como proyecto certero la construcción del reactor de potencia cero. Ya se firmó el convenio con Argentina, bueno, con mucha historia detrás también y con muchas anécdotas detrás. Y entonces, él, él era comandante de la Marina, eh, Salinas Sedó, hermano de Salinas Sedó militar, me parece. Pero este era comandante de la Marina y él estaba a cargo realmente de la parte técnica del proyecto nuclear en ese momento. Llamosas, Valdemar Llamosas era administrador del IPEN en realidad, ¿no? Entonces, eh, el comandante Salinas me llama y me dice, quisiéramos que sigas este curso, ¿no? Y mi respuesta fue, mire, yo ya he seguido el curso de formación básica, hubo la promesa de contrato, no hubo contrato, ahora nuevamente estamos más o menos en lo mismo. Yo ya con mi práctica pretendo regresar ya a mi carrera de ingeniería química. Entonces no estoy para dar nuevamente otro examen, dije, ¿no? Porque claro, había un examen que dar para eso, ¿no? Entonces, él me dijo, no, no te preocupes, me dijo, pues ya tú estás por tu antecedentes, tú estás exonerado del examen, ¿no? Y eso al final lo que me convenció, de alguna forma él me convenció, no sé, no recuerdo más detalles de esa conversación, pero ya seguimos el curso de formación básica, ya no formación básica, sino el curso de capacitación para el reactor RP0, ¿no? Que fue un curso también bastante intenso con profesores de Argentina, profesores de Perú. Entonces, ya con eso, ya llevamos a la parte práctica de operación de reactores, ¿no? Y ya después, el año 78, nos contratan Ah, en IPEN al grupo 13 de ese grupo, ¿no? Y 13, ese, los 13 del gallo. y ese 13 del gallo, y en un aniversario que es el día de mañana, a propósito, nos vamos a reunir algunos de los que quedamos todavía en Lima y vivos. Entonces vamos a tener una reunión el día de mañana. Ah, caramba. Entonces, nosotros ya formamos la primera dotación del RP0, ¿no? Entonces ya participamos de una u otra forma en la puesta en operación del reactor RP0, ¿no? Desde la parte de construcción y ya la parte de operación, ¿no? Y después ya
El siguiente año ya fui jefe de operaciones del reactor de potencia cero. Muy joven aún, ¿no? Ya me involucré de cabeza, ¿no? En realidad, si tú entras al tema nuclear, te enamoras y te atrapa. Sí. Ahora, ¿cómo fue el proceso para que viajaras a New México? Ya, eso fue parte de capacitaciones posteriores que vino un experto del organismo de energía atómica, el doctor Enrique Machado, portugués, y él nos dictó un curso también. Y como resultado del dictado de ese curso, eh, él recomienda a tres de nosotros para hacer posgrado en el extranjero. En realidad, para hacer maestría, recomienda al organismo de energía atómica y el organismo de energía atómica da una beca para para ¿Quiénes la fueron, maestría. quiénes fueron esos tres? Fue Jaime Fernández Vaca, físico de la UNI. El otro fue Máximo Lazo, también físico no sé si de la UNI o de la Cayetano. ¿Cómo se llama, dices? Máximo Lazo, Ah, de la uni. de la UNI. Y también, sí, hubo alguien más que fue posteriormente, que fue Manuel Seminario Martínez. Jorge Seminario. Jorge Manuel, sí, es Jorge Manuel Seminario Martínez. Así es, entonces en realidad salimos cuatro, ¿no? El primero que salió fue Fernández Vaca a la Universidad de Maryland. Después salí yo a New Mexico y también salió, no sé si por la misma época o antes o después, Máximo Lazo también a la Universidad de Nuevo México. Entonces con Máximo estuvimos en New Mexico estudiando juntos. ¿Tu viaje a Nuevo México fue traumático? ¿Tuviste que dejar cosas acá? ¿Cómo te la arreglaste desde el punto de vista familiar? Bueno, esa es otra historia. Para eso estamos, Eh, para hacer, pues, sí, sí. las Eh, peripecias de la gente que se va al extranjero a estudiar. sí, yo me había casado en julio con Dora O sea, y en noviembre tuve que viajar, que también tiene otras anécdotas, ¿no? Porque para viajar, a pesar de que con el bachiller podía hacer posgrado, el instituto exigía que tenga el título para poder salir. Y eso implicaba que tenía que sustentar una tesis, ¿no? Entonces, conocido ese requisito, hice mi tesis en tiempo récord. El director del programa de San Marcos tuvo mucha dificultad en conseguirme jurado porque el tema era muy especializado, era sobre el tema nuclear, que habíamos hecho mediciones de balance de mercurio en celdas electrolíticas lo hicimos justo con Ricardo Espinosa, ¿no? Y eso lo hicimos con pruebas en química del Pacífico, ¿no? Ricardo Entonces, Espinosa llevó ese curso. De, no, Ricardo estaba en Francia mientras nosotros seguíamos el curso. Ricardo llega cuando ya yo estaba ya en IPEN. Y creo que llega inclusive más o menos por la misma época de la década del 80, ¿no? No me acuerdo exactamente en qué época llega. De eso no recuerdo exactamente en qué época llega, ¿no? entonces, tú fuiste a Nuevo México y he visto que en el año 84 publicaste un artículo sobre metrología neutrónica, o sea, con el método del baño de manganeso, ¿cómo Baño es? manganeso, así es. Para medir la intensidad de las fuentes de neutrones. Explícame un poco de qué se trataba Bueno, básicamente. en realidad era un tema de física. Bueno, yo estaba en ingeniería nuclear, pero era realmente un tema de física, ¿no? Que en realidad no era la medida de la intensidad de la fuente de neutrones. Usábamos una fuente de neutrones en un baño manganeso, que es un tanque que contiene compuestos químicos que tiene manganeso, ¿no? Ahí usamos
un solvente orgánico eh, y manganeso atrapado ahí, ¿no? Entonces, pero el objetivo era medir la sección eficaz del azufre, porque había un problema que está relacionado por el número de neutrones por fisión, que había una controversia, porque mediciones independientes usando métodos de manganeso y usando, de baño manganeso y usando otros métodos, había discrepancia en los valores del número promedio de neutrones por fisión que había, el NUBAR promedio, ¿no? Entonces ahí había una discrepancia y había que dilucidar esa discrepancia. Y la sospecha era que la sección eficaz del azufre era la que estaba mal medida, ¿no? Entonces se diseñó un experimento para medir con precisión la sección eficaz del azufre, ¿no? Y con eso ya quedó zanjado un poco el tema de la discrepancia, ¿no? Porque sí, efectivamente el azufre. Las mediciones que hicimos, muy precisas, explicaban la diferencia entre Eso lo, los cálculos. eso lo hiciste con el doctor, ¿cómo es que se Craig llama? Robertson. Craig Robertson. Robert, sí, sí, un científico bastante original. Así es, bien original escocés, que migró de Inglaterra precisamente porque como escocés tenía limitaciones en su carrera y fue a Estados Unidos donde sí tenía una carrera sin condicionamientos. Bueno, y pues como decía, tú estabas en New México. eh, ¿Conociste Los Álamos? ¿Está cerca? No, sí, sí, claro. En realidad hicimos las prácticas de laboratorio de nuclear eran prácticamente las más completas que había en todo Estados Unidos, porque las prácticas de laboratorio las hicimos, varias de ellas, en Sandia National Labs, que es el Laboratorio Nacional de Sandia, laboratorio nuclear. Bueno, es muy, muy, muy reconocido. Y una práctica de laboratorio la hicimos con un reactor rápido en Los Álamos, ¿no? Ahora, entonces tú regresas a Perú el año exactamente, ¿cuál fue? 83, 84. 84. Ahí, bueno. Y en ese 84, como sabemos, pues nos vimos envueltos en problemitas que fui despedido y me fui a Alemania, donde también me visitaste de paso, no sé a dónde fuiste esa vez, cuando pasaste por Darmstadt. En Darmstadt, claro. ¿A dónde viajabas? No, ahí visitamos Karlsruhe. A Karlsruhe, claro, estás el centro nuclear de Karlsruhe. Sí, Sí. pues al ser despedido, debido a que protestábamos por nuestras remuneraciones, ¿te acuerdas cuánto ganabas, cuánto ganábamos en esa época? Bueno, en realidad, mi sueldo era $100. $100, $100. Y con Así eso no es. alcanzaba. ¿Cómo lograste sobrevivir con $100? Porque la mayoría se regresó por donde vino. Bueno, fue muy simple. Mi esposa trabajaba en Bacus Sí, pues y tú yo eres podía el, darme lujos. tú eres el afortunado, puede tener una esposa que trabajaba en Bacus, caray. Bueno, está bien eso. O sea que no tenía grandes problemas, pero también había dificultades con los recursos para hacer experimentos, ¿no? No, en general, eran épocas y que fueron muchos años en el que asignaban presupuesto, pero el dinero nunca llegaba. Muy bien. Ahora, a mi regreso en el año 88, eh, fue el 88, yo me encontraba pues en Estados Unidos, en el Instituto Carnegie Mellon, haciendo experimentos en Berkeley, y nombran al doctor Víctor Latorre, precisamente mi profesor, presidente del IPEN. ¿Tú lo conocías a él antes? Eh, no, él recién lo conocí cuando él fue presidente de IPEN. ¿Conversaste con él? Era un No, no, personaje. sí, bueno, con él conversaba en su oficina con mucha, mucha frecuencia. Inclusive
él, digamos, me confiaba muchas cosas que estaban sucediendo allí en esa época. Sufrimiento cruel del presidente en un gobierno aprista, lo maltrataron bastante porque creo que no le enviaban el carro de presidente a su casa para traerlo. El APRA prohibió un tal Segarra, jefe personal, medio maloso, y él tenía que venirse por su propia cuenta, Lipén. Finalmente, él fue designado por Mario Samamé Bollo, más o menos con el proyecto de que se inaugure el centro nuclear, y cosa que ocurrió pues en el año, ¿cuándo fue eso? Eso fue el año 88, 89, la inauguración. ¿Te Sí, acuerdas? 88 me parece. Cuando vino Alfonsín, Raúl Alfonsín, Así es. y Alan García Alan se era un presidente. discurso de energía nuclear donde decía, como decía Einstein, E igual a MC2, no sabía qué cosa era el cuadrado, pero en fin, ahí estaba, que fue muy emotivo, mucha gente estuvimos ahí en esa ocasión. Y finalmente, ¿cómo fue el año de los 90? Nuevamente regresaron los militares, ¿te acuerdas? Los militares, perdón, los marinos regresaron debido al caos que se creó pues, en los años apristas. Y ahí, ¿quién fue el presidente después de los Allí me civiles? parece que quien ingresó fue Cristóbal Miletich. Miletich, ahí está. Bueno, Miletich, finalmente terminó almirante, ¿no? Miletich era un presidente simpático, hablador, comunicativo, ¿no? Sí, sí, cierto. Y en general, digamos, habían oficiales de la Marina que eran preparados, ¿no? Así es. Después de Miletich fue de Lepiane. Sí, después Miletich, no estoy tan seguro si fue inmediatamente, pero después de Lepiane fue presidente del IPEC, ¿no? Y más bien con de Lepiane vimos un poquito el local de San Borja completamente descuartizado. Me parece que eso fue un gran error porque los investigadores en Guarangal están aislados y no se puede colaborar fácilmente con Guarangal. Las universidades están lejos de Guarangal. ¿No crees tú que debió haber un lugar de investigación? Porque el local del IPEN se lo dieron a Ingemet, ¿no? Otro a Perú Petro. En fin, fue Sí, una. sí, claro, la manzana fue dividida entre varias instituciones pertenecientes a Energía y Minas, ¿no? Hubo lo que se llamó un hacinamiento, ¿no? Y el IPEN. Sí, claro, pero el hacinamiento era consecuencia de la política en ese momento de José de Lepiane, porque la política era, tenemos un centro nuclear muy grande, existen laboratorios allí, ahí está toda prácticamente la parte de laboratorios, está todo el proyecto está allí. Ahí debería de centrarse la parte de investigación, porque es cierto, no podía hacer investigación en reactores en San Borja si el reactor real, el poderoso, estaba en Warangal, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que tampoco es muy criticable el hecho, ¿no? Porque también era un tema que la gente en Lima prefería estar en Lima y no en Warangal, que es otro tema también muy, muy, muy humano, ¿no? Entonces, a modos militares había que forzar y una forma fue esa, ¿no? Ahora, no sé si tú estuviste en una reunión en la que escuché decir al comandante Torres de la Marina que el plan era tener 4 reactores nucleares. Una cosa, parecía un sueño. ¿Tú escuchaste eso? ¿Te acuerdas? Bueno, en realidad no era plan de esa época, eso fue plan anterior, eso venía de las épocas eh, inicial del mismo proyecto, centro nuclear. Ah, o sea, El era proyecto una expresión del proyecto No, inicial. claro, eso era parte de lo que en los 75, 76 se elaboró como plan nuclear del Perú, ¿no? Ambiciosísimo. Claro, claro, ese fue un plan, en realidad, podríamos decir,
podría decir trasnochado, ¿no? ¿Por qué? Porque el plan era, se construye el centro nuclear, que termina siendo el más grande de Latinoamérica, en realidad, compitiendo con el de Chile, que tenía 5 megavatios. Esto tenía que ser más grande, son 10 megavatios. Y el plan implicaba que después del centro nuclear, del reactor de RP-10 de Warangal, el RP-0 fue un adelanto a eso, fue una especie de parte del contrato para entrenar, y la gente entrenada iría a Warangal. O sea, el plan era interesante allí y cumplió esa parte, se entrenó muy bien a la gente allí, entonces se hicieron muchos experimentos. A ese reactorcito le sacamos mucho más de lo que realmente podía dar, y después ya pasamos a Warangal. Pero el plan era de que después de Warangal estaba planificado entrar a la parte nucleoeléctrica. Y había un plan ahí dentro del cronograma que han puesto, me parece que era en 2 o 3 años más se tenía que ya estar construyendo un reactor de potencia. Sí, Eso sí, venía. me acuerdo que había ese tipo de sueños. Yo francamente no me explicaba muy bien de dónde salía tanto sueño, porque además éramos pocos físicos, pocos ingenieros nucleares, un pequeño grupito allí. Era pues una especie de sueño. No, en realidad era un buen deseo, pues simplemente, ¿no? Que ya apareció plasmado como un plan, pero sin un sustento real, porque para una planta de generación eléctrica los parámetros son otros y los tiempos de implantación de una planta nucleoeléctrica eh, no son cortos, ¿no? Y entonces, la parte central del centro de investigaciones era el reactor, es el reactor hasta ahora, pero el reactor es una fuente de neutrones, ¿no? Una fuente, básicamente es una fuente de neutrones, no, no básicamente, es una fuente de neutrones, es un productor de neutrones, y para utilizarlo había que contar con instrumentos. Cuando yo me preparé en el centro eh, de investigaciones de Grenoble, en el reactor de alto flujo, el más grande del mundo, ahí había 50 equipos que recibían los haces de neutrones que llegaban por guías de neutrones. Prácticamente todos los neutrones que salían del núcleo eran canalizados y aprovechados al máximo, porque si un reactor cuesta 100 millones de dólares, pues gastar 100.000 dólares por aquí y por allá era súper necesario, pero tampoco había gente preparada para usarlo. ¿Tú cómo veías? ¿No te preocupaba esa situación? Bueno, esa situación era un problema realmente de inversión, ¿no? ¿Por qué? Porque el dinero del centro nuclear se utilizó para construir toda la infraestructura de ese centro nuclear, que es bastante grande. Entonces, los presupuestos originalmente iban bastante destinados a obras civiles, porque las inmobiliarias, las empresas de civiles son muy fuertes frente a los gobiernos y frente a los ministerios, en todo sentido, ¿no es cierto? O sea, Entonces, cemento. claro, entonces se estaba priorizando ya cuando el reactor estaba en construcción, todavía se seguían priorizando partes de construcciones civiles, ¿no? Sí, eso Entonces, también a mí me llamaba poderosamente la atención, porque este reactor de que estoy hablando de Grenoble, que era un reactor, es un reactor europeo, pues los, las oficinas, los cubículos o como se llame de los científicos, eran prefabricados, digamos, tenían un tremendo reactor súper bien equipado, pero ellos vivían modestamente en prefabricados allí, un poco cierto. precario, porque la Es prioridad era los instrumentos y los científicos, no el sólido, no el cemento, una Ya, visión diferente, pues, ¿no? ya, cierto, pero el tema allí es que ese círculo vicioso, por suerte, se rompió cuando estaba de presidente el doctor Víctor Latorre, y estuvo a cargo del proyecto de Warangal, Gilberto Salas, que claro, él tenía formación
en IPEN y él conocía el tema y conocía todo el tema del reactor y la necesidad de que el reactor funcione. Y él como ingeniero le interesaba que el reactor funcione, no que haya edificios y pistas. Entonces ahí cambiaron la política. Entonces tomaron la decisión acertada de decir, dejamos sin construir la pista, seguirá siendo terreno afirmado. Dejamos de construir otras infraestructuras que estaban por ahí, pero centrémonos en que el reactor por lo menos funcione, porque el presupuesto ya estaba prácticamente agotándose y había la posibilidad de que ese reactor nunca funcionase. En el fondo había ese riesgo. Entonces fue una decisión acertada y bueno, se logró el objetivo y yo creo que ese fue el mayor hito que hay para que el reactor exista actualmente y esté funcionando y ha funcionado muy bien por muchos años. Sí, pues empezó a funcionar y luego partió el doctor Latorre y bueno, regresamos pues a la época, como dije, de los marinos. Y durante los años 90, como veo aquí en el número de artículos que se publicaban con esa tremenda infraestructura, era uno de vez en cuando, ¿no? Se había dejado de publicar, porque el año 84 hubo 3 artículos publicados, uno tuyo, 2 míos y después casi la muerte hasta el año 2000. Eh, Parecía que no había la tradición ni el deseo de hacer publicaciones científicas. Y yo me acuerdo que incluso los proyectos que se presentaban al Organismo Internacional de Energía Atómica, no era importante las publicaciones, nos hacían llenar proyectos básicamente eran quiénes van a ser los beneficiarios, un poco burocrático, pero no había como objetivo publicar, ¿no? No era digamos, lo principal en el IPEN. Entonces, y la gente salía bastante de viajes a capacitarse, pero no había publicaciones. ¿A qué tú crees que se debe eso? Bueno, todo normalmente tiene una historia detrás, ¿no? Y en general lo que haces hoy tiene influencia mañana y el ayer siempre de alguna forma va canalizando los caminos, ¿no? Y en general, quienes estaban antes de que se forme IPEN, que era la Junta de Control de Sustancias Radiactivas, era prácticamente gente de química y dentro de ello química y farmacia, era fundamentalmente lo que había allí y quienes tenían peso administrativo allí fueron la doctora Carmen Ruiz de Pardo, química, la doctora Berta del Rosario, farmacéutica, y ya se trabajaba todo el tema de radioisótopos desde antes que haya centro nuclear. En consecuencia, había ya toda una historia de producción de radioisótopos, no tanto producción de radioisótopos, sino manipulación de radioisótopos en el IPEN, ¿no? Y eso era toda una escuela muy, muy bien sólida, ¿no? En el sentido de que había toda una organización, mucho método y era realmente áreas que funcionaban bien. Y esas tuvieron influencia en el centro nuclear, con Conrado Seminario, heredero de Berta del Rosario. Y también ten presente que la infraestructura del reactor estaba también diseñado de eso. Si tú miras el centro nuclear, tiene un ala de un piso de un edificio para la parte de física y en general para la parte de, digamos, aplicaciones del reactor en áreas que también, ojo, que estaba fundamentalmente ahí para aplicaciones, o sea, más que ciencia era tecnología, ¿no? Pero por otro lado, la otra ala del reactor es la planta de producción de radioisótopos, que como infraestructura es inmensa en comparación con la parte de los laboratorios en servicios en el lado
de la química, física y aplicaciones Totalmente diferente a lo que ocurría en el reactor donde yo estuve, en ese reactor, como digo, eh, de un flujo alto. Allí no había nada de producción de radioisótopos, todo era ciencia, materiales, ciencia en sí, la biología, era en todos los campos de la ciencia se aplicaba los neutrones para la física de estado sólido, la biología, la química. Era un centro de investigación, pero acá había la creencia de la gente que no se tenía que hacer estudios de física de estado sólido, biología. Era una cosa nuclear, pero no se sabía claramente qué cosa significaba nuclear. Era como hacer funcionar al reactor y nada más. Em, claro, era, digamos, una falta de conocimiento. Y mientras que en Los Álamos, como que tú conoces, donde se construyó la bomba atómica, más bien empezó a abrirse en todos los campos, medio ambiente, hasta energía solar, astronomía. Se convirtió Los Álamos en un gran centro de investigación interdisciplinario y aquí había una resistencia a esa modernidad. También en Alemania, en Francia igual, en la Comisión de Energía Atómica que se dedicaba a los reactores al principio, igual hacían todo. E incluso se cambió el nombre de Comisión de Energía Atómica, pasó a ser Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas. Y en Alemania, donde tú fuiste a Karlsruhe, que era KFK, Kernforschung, Kernforschung de Karlsruhe, o sea, Centro de Investigación Nuclear de Karlsruhe, pasó a ser simplemente, le borraron el nuclear y ahora se llama Instituto de Investigación en general, donde incluye la parte nuclear. ¿Por qué es que nuestros profesionales se oponían a esa apertura? ¿Tienes ideas? bueno, yo tengo ideas, en realidad terminan siendo especulaciones, pero uno siempre trata de buscar explicaciones a las cosas. Al menos eso me pasa a mí siempre. Entonces, tienes que tener presente que se formó un grupo, eh, la parte nuclear, digamos, más dura de IPEN en sus inicios, que fue este grupo de formación básica en ingeniería nuclear y capacitación de RP0, todo eso. Pero todos ellos fueron, o fuimos en cierta forma, eh, recién egresados de la universidad que entramos allí. En consecuencia, agarramos la cultura que vino, ¿no? Entonces, la cultura militar, porque fue fuerte allí, también tuvo mucha influencia en muchos de los profesionales de IPEN. Y los parámetros que se habían fijado antaño también quedaron allí, pero no hubo cambios generacionales por muchos años. Entonces, cuando llega ya la década del 2000, ya tenemos esas generaciones con profesionales allí que habían hecho toda su carrera en IPEN, no habían realmente tenido otra experiencia sino la del IPEN. Encerrado en un centro nuclear, yo llamaba el síndrome de las 16 hectáreas, porque el mundo de la mayoría parecía ser el centro nuclear y no se miraba qué es lo que estaba sucediendo fuera, qué es lo que estábamos haciendo. Y siempre nos habíamos considerado de alguna forma pues lo más del Perú por la gran inversión que había allí, por el nombre rimbombante de Instituto Peruano de Energía Nuclear y todo eso tiene de una u otra forma influencia, ¿no? Pero yo creo que parte es ya de cómo las generaciones van parametrizándose con el entorno. Y eso me parece que sucedió allí. En consecuencia, cuando ya tú tienes una generación que tiene ciertos años, es bien complicado la de cambiar una visión que ya tienen enraizada. Entonces, son pocos los que realmente tienen todavía esa maleabilidad para emprender nuevos rumbos y tener otras visiones, ¿no? Ahora, bueno, tú sabes que regresé con estas ideas de utilizar los neutrones. Yo había trabajado en eso en Alemania también.
y formamos un bonito equipo ahí, que se llamaba Fitness, Fines. Física Nuclear, y aplicaciones y estudios, pero ante la pobreza que teníamos y al no contar con equipos, por lo menos hicimos la neutrografía, ¿no? Con Yuri Ravelo y otros. Pero como no había más, la gente se fue al extranjero. Hubo como 5 jóvenes o 6 jóvenes que se fueron para no volver más. Ahí está Fernando Espinosa, eh, Benítez Legoas, Elena León, 2 de San Marcos que tú conoces, Así es. Cerrón, que Sí, uno sí. era Cerrón, Y José Lamas. Ajá. seguro pariente de un político conocido por acá, y otro más, ¿no? Se fueron y no volvieron, si nos quedamos sin ellos, Sí. después de Bueno, haber... sí, sí. Desafortunadamente, todos muy, muy competentes, todos obtuvieron doctoral y todos de alguna forma han seguido su carrera, ¿no? Y fueron al CERN, precisamente fueron dos de ellos, me parece. Tres. Entonces, el proyecto del IPEN, un poco al abandonar las aplicaciones de los neutrones, estaban concentrados en este sueño de hacer reactores nucleares para producir energía. El fin era energía. Ahora viene el tema del uranio, que el IPEN invirtió bastante en la prospección del uranio ahí con el ingeniero Sosa, que tú conociste muy bien. Fueron a Puno, Guido Arroyo, Jacinto Valencia y varios más, súper concentrados ahí, y nos convertimos en propietarios prácticamente de futuros yacimientos de minas, y de repente sale la ley según la cual ya había que dejar todo eso en manos del sector privado y nos quedamos amputados de algo, de parte de un sueño que se tenía anteriormente. O sea, para mí creo que fue un shock, puesto que si tú pones gente y sueños en el uranio y te dice luego ahora ya no es tu asunto, ahora deja la empresa privada, eso creo que debió causar bastante daño psicológico a la gente, me parece, ¿no? Eh, Así es, pero es parte también, acuérdate, de temas constitucionales de por medio, ¿no? La Constitución del 93. El Estado no se tenía que meter en nada que podía hacer el privado, pero el privado hasta ahora... Salvo por cuestiones donde el privado no lo hacía, ¿no? Entonces es Pero yo el entiendo rol que hasta ahora, subsidiario del Estado. pero entiendo que el privado hasta ahora no produce ni un gramo de uranio, parece que Eh, hay claro, pero problemas de también, leyes. claro, bueno, una parte es la ley, pero otro lado lo que tú tienes que ver es el entorno mundial del uranio, ¿no? El problema es después del accidente de Chernobyl, eh, se dejaron de construir reactores, se cerraron muchos, y eso fue por muchos años. Entonces, y otro elemento también adicional es cuando Reagan llega al acuerdo con Gorbachev, ¿qué es lo que sucede? Se desactivan ojivas nucleares. Entonces, hay un exceso de uranio-plutonio usable para la producción de energía eléctrica y el precio del uranio va por los suelos y ya no era rentable realmente hacer minería de uranio. Recién se reactiva el interés ese, cuando ya empieza a reactivarse el tema de los reactores nucleares, y que es fundamentalmente cuando ya se queda un poco evidente el hecho de que con calentamiento global la única energía que podía reemplazar al carbón o a los combustibles fósiles era la nuclear, porque no produce CO2, gas de efecto invernadero, ¿no? Entonces allí es donde ya se empieza a reactivar la construcción de nuevos reactores nucleares, entonces ahí ya empieza nuevamente a ser interesante el interés por el uranio ya pasa a ser más preponderante, ¿no? Eso es lo que sucede en el fondo, ¿no? Siempre hay un entorno de fondo, ¿no? Entonces, en nuestro caso es la Constitución,
la forma como está expresada, pero por otro lado también en el rol del Estado es la de promover. Y esa parte sí, en la parte de uranio, ahí IPEN falló olímpicamente. El Estado tiene que hacer leyes promotoras entonces para la explotación del uranio, pero como institución, me imagino, eh, si el IPEN fuese una persona, un ser humano que sueña con hacer reactores nucleares y por supuesto explotar el uranio y que no tiene ni ahora ni reactor de potencia y el uranio ya no es su asunto, debe ser un trauma institucional bastante complicado. Pero por otro lado, a partir del año 2000, ingresamos allí y, perdón, y sacamos un concurso para jalar investigadores de primer nivel en el Perú y empezamos a publicar desde el año 2001 un artículo hasta después hubo un crecimiento muy interesante, que parecía que el IPEN empezaba a ser científico y a partir del 2007 siguió, hasta el 2007 siguió el impulso y luego ha bajado prácticamente, ahora ya no se publica más, o sea, ya el instituto no es un instituto de investigación, no tiene reactores, ya no tiene el uranio y además entiendo que los radioisótopos han empezado a ser importados, o sea que ya es francamente como institución es una gran preocupación. Y ahora los reactores nucleares siendo tema de la empresa privada, pues también se habla de que en Iquitos podríamos tener reactores pequeños, modulares, que ahora están de moda, ¿no? Y eso prácticamente es un asunto de empresa privada. Por ejemplo, no sé si te has enterado, seguramente te has enterado, que Milei quiere ofrecer terrenos de la Patagonia para que Elon Musk instale sus computadoras para la inteligencia artificial y sus reactores modulares que su empresa ha diseñado, pero la Comisión de Energía Atómica de Argentina no, no está, pues porque van a traer todo de afuera, reactores y computadoras. Acá, si es que si se convierte en rentable la energía nuclear en Iquitos, la empresa privada podría comprar también su pequeño reactor modular, ¿no? Tú como ingeniero, ¿cómo ves eso? Bueno, en realidad, eh, el entorno económico constitucional adicionalmente del Perú te pone en ese nivel, ¿no? Yo recuerdo que en la época en que estuvimos en la administración de IPEN, en la inicio del 2002 a 2007, eh, había quienes promovían allí el tema internamente en IPEN, ¿no? De los reactores nucleares de potencia, donde se pedía que el IPEN haga la inversión el estudio de prefactibilidad. Pero si lo miras desde el punto de vista empresarial, uno hace un estudio de prefactibilidad cuando tiene la intención de invertir para la factibilidad y la construcción y la explotación de eso. Entonces, IPEN no tiene esa posibilidad. En consecuencia, si tú haces un estudio de prefactibilidad, haces una inversión grande y al final, ¿quién lo va a tomar? Si a ninguno del exterior le está interesando construir. Y si a alguien del exterior le interesa explotar eso, poner el reactor y todo eso, va nuevamente a hacer su estudio de prefactibilidad. No puede, porque prefactibilidad implica la factibilidad y las dos cosas van de la mano. No se puede hacer una y dejar ahí, ni se puede ser el segundo que tiene la primera. La empresa privada ella misma hace su estudio de prefactibilidad, pues, ¿no? Claro, en realidad la labor de las instituciones es la de promover que eso suceda. Y eso creo que afortunadamente está sucediendo en este momento con la promoción de los pequeños reactores.
al menos hay bastante actividad. Está en contacto yo con una de las personas que de cierta forma es clave en la parte de promoción, en la parte de lobbies prácticamente para esto. Y de alguna forma eso podría ser una posibilidad de que sí, la empresa privada esté convencida. Ya hay en cierta forma empresas privadas que están interesadas en eso, ¿no? Desde ese punto de vista, al final el IPEN también se dinamiza si es que hay energía nuclear para producción de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque el único lugar donde se van a capacitar a todos esos operadores, eso va a ser en el reactor de Guarangal. Ahí vas a entrenar al personal, ahí vas a formar a todas el personal que finalmente va a terminar trabajando allá. Y mucho más que eso, porque también ya las necesidades que tengan la planta nuclear, de una u otra forma va a tener que canalizarlo para el IPEN que tiene los recursos y la infraestructura para hacer la parte de investigación o la parte de pruebas y parte de análisis y ese tipo de cosas, ¿no? Ahora, te voy a mostrar, voy a ver si puedo mostrarte aquí algo. Mm, una cosa. Vi tu presentación y claro, el asunto es que hubo ese hipo de crecimiento en ese periodo del 2002 al 2007 y después eso decayó, ¿no? Inclusive tú has limitado tus publicaciones solamente a Scopus, ¿no? Sin embargo, en indexadas, el 2007 se llegó a 17 publicaciones el año, ¿no? Esa es la información que yo tengo. Sí, bueno, hubo pues a partir del 2001 un impulso, ¿no? Así es. Una Y inercial. tuvo una pendiente que estaba muy clara, que si se mantenían las políticas, estaríamos superando a Chile. Efectivamente, hubiéramos superado a Chile, pero ingresó. Bueno, perso- se hizo un reset y se regresó a las políticas anteriores al 2000, ¿no? Así de simple. Los investigadores fueron prácticamente despedidos, hostigados, se fueron, y los Sí. responsables del IPEN eran personas que nunca habían publicado algo nuclear, o sea, no tenían por qué tener no No, tenían eso es, motivación, claro, eso salía en forma natural en realidad, ¿no? Entonces, yo también hubiera salido, ¿no? claro, Cuando ese cambio de política drástico así es. retorno, entonces ya está, el futuro está claro, ¿no? Eso no es ninguna novedad, ¿no? Y es Ahora, más, en algún momento uno toma decisiones de dejar algo. Y a mí me sucedió cuando dejé IPEN, el año 91, ¿no? sí, pues, bueno, pero en principio, este, debemos decir que eh, la investigación en el Perú, digamos que no es tan gloriosa, pero de todas maneras los institutos han crecido. Acá tengo otra curva, mira. Estamos comparando las publicaciones del IPEN que están en rojo y Ya, supongo. el YAP, Claro. que bueno, entre el 2000 y 2007 estábamos ahí compitiendo pues con el YAP, ¿no? Creciendo algo, pero de repente comenzó a bajar el IPEN y se puso casi a cero. Y el YAP se ha disparado de manera muy interesante y eso es una buena cosa para el Perú porque un instituto que investigue esa gran riqueza que tiene la selva peruana, caray, eso es una necesidad, ¿no? Me parece que ahí estamos bien. Estamos. Sí, claro. Tú has hecho el análisis sobre los institutos, ¿no? Sí, pues, Pero, pero a mí me interesaría que hablemos, por ejemplo, de universidad allí, el caso particular de la universidad que está en el departamento de yo nací, la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, que es así relativamente tienen ahí nueva. Rodríguez Mendoza, una universidad revolucionaria que comenzó a publicar y a resolver problemas innovadores. En fin, ¿No? Y es no un conozco. referente en genética animal actualmente, ¿no?
no conozco muy bien las autoridades, tú de repente conoces, tú crees de por allá, ¿cuál ha sido el secreto? Bueno, el secreto ha sido en realidad que como universidad nueva tuvo realmente autoridades con visión y en realidad el rector ya ha sido reelegido más de una vez y, y yo conversé con él hace algunos años y él tenía toda la visión de tener una universidad realmente de seria y de prestigio a nivel de investigación. Y bueno, tienen todavía muchos convenios con Colombia, entonces ahí ese ha sido probablemente uno de los pivotes. Y los docentes que han venido allí son docentes pues muy proactivos, investigadores muy proactivos, que mantienen ese clima que normalmente se tiene en los laboratorios extranjeros cuando uno hace investigación. Y esa mística y esas buenas prácticas siguen allí. Y hay una estadística que he hecho hace poco de ranking en publicaciones por estudiante que tienen las universidades. Ah, dividido Y, entre el número de estudiantes. ajá. Y ahí vas a ver en qué lugar está la Universidad Torrijos Rodríguez Mendoza. Ahí es donde te vas a impresionar. Pero en realidad existen esas iniciativas. Entonces yo conozco como por mi compañía, interactúo mucho con universidades por tema de que nosotros suministramos equipos para universidades. A propósito, ya a partir de este año distribuimos computadores cuánticos en la compañía, así que esa es una novedad. Ah, caramba, Entonces felicitaciones. claro, y yo te quería comentar, por ejemplo, que hay otras universidades que tienen digamos, un potencial bastante grande y una de ellas es la Universidad Nacional del Altiplano, ¿no? Ajá, el antiplano. Sí, sí, yo creo que tiene un muy buen potencial y tiene muchas posibilidades de pasar a los rankings en el Bueno, pero futuro. no hay secreto en estas cosas. Tú contratas personas que tengan ese ímpetu, ese impulso, con un background de publicador, de inventor, de investigador y se arranca. Pues, pero si seguimos con las mismas personas y somos dirigidos por personas que nunca publicaron algo importante, obviamente no, ¿cómo podría surgir algo? Ahora bien, para ir terminando esta primera reunión sobre la historia del IPEN, que es muy importante y muy importante para el Perú porque sin lugar a dudas es la institución que ha tenido la mayor inversión del país y ha sido depositario de los mayores sueños tecnológicos de los jóvenes de la época. Una pena que estemos ahora así, pero es necesario que sepamos y consultemos con los expertos, como con Aurelio, para que recomiende a las futuras autoridades un poco algunas líneas basadas en su experiencia. ¿Cuál sería tu recomendación para las autoridades del IPEN, Aurelio? Bueno, en realidad sería retomar la política que nos permitió ese incremento en publicaciones, la de hacer las aplicaciones nucleares, pero con las otras ciencias. Entonces, la nuclear por nuclear sola es muy poco lo que puede hacer en aplicaciones, porque finalmente termina siendo aplicación de isótopos en el fondo, ¿no es cierto? Y análisis por activación neutrónica, que es lo que es lo clásico allí. Pero en realidad el potencial y el poder de lo que tenemos en Warangal se potencia grandemente cuando ya se hace ya trabajo multidisciplinario y eso lo hicimos en el plan estratégico, ¿recuerdas? Potenciando química, especialmente con la parte de polímeros que de alguna forma estaba relacionado con la industria textil que era fuerte. Igual en la parte biológica que también soportaba la industria textil que era fuerte con el mejoramiento de fibra de algodón, mejoramiento de fibra de alpaca con proyectos biológicos bien estructurados.
que lamentablemente todo eso fue un hipo. Entonces yo creo que se debería retomar eso el trabajo multidisciplinario, haciendo proyectos de otras ciencias. Y de hecho las ciencias que entran ahí son, de hecho, física, que es nativa en el IPEM, pero entra también biología, entra química. Pero sobre todo, tienes toda la razón, y sobre todo para los jóvenes, debe comprenderse que la radiación nuclear es un elemento que sirve para innumerables fines, diversos fines. La radiación nuclear por radiación nuclear, pues no significa gran cosa, sino tiene aplicaciones en todos los campos. No se puede decir nuclear, 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 es como decir rayos solares, rayos solares, rayos solares. Puede servir para muchísimas cosas. Y si no se utilizan esas cosas, estamos desperdiciando una gran fuente de neutrones. Y por supuesto, también tenemos que señalar que la empresa privada seguramente cuando vea que sea rentable un reactor modular en cualquier parte del país, va a echar el ojo porque la empresa privada quiere ganar plata. Y así mismo también decirles a los jóvenes que en el mundo entero está renaciendo la energía nuclear porque han comprendido el gran error que cometieron, por ejemplo, los alemanes al cerrar sus plantas nucleares, han tenido que quemar carbón y han sufrido mucho por el cierre de gas de Rusia y su energía es tan cara que ya prácticamente han perdido el mercado tecnológico frente a China, ha barrido China con la venta de automóviles, Volkswagen ha despedido a miles de personas, y mientras que Francia sufrió menos porque tenía reactor, pero sufrió porque los verdes, los ecologistas, también lograron que se disminuyera el ritmo de crecimiento nuclear de Francia. En el Perú, entonces hay esa gran oportunidad para los que quieran hacer nuclear, gran oportunidad de estudiar energía nuclear, física nuclear, energía nuclear en la UNI, que se la dan la maestría, y partir al extranjero donde hay necesidad de ellos, y si alguna vez el Perú requiere sus servicios, seguramente vendrán con bastante gusto. Muchas gracias, Aurelio. Felicitaciones por tus esfuerzos empresariales, que seguramente en algún momento nos vas a contar cómo vas y nos des un poco, mejor dicho, inspires un poco a los jóvenes que también se conviertan en emprendedores. Gracias, Aurelio. Ok, gracias, Modesto, gracias por la oportunidad. Bueno, espero no haber pisado muchos callos, pero ¿por qué me invitas si sabes cómo me pongo, cómo diría? Muy bien, muy bien. Gracias, amigos. Ok, ok. Y no se olviden hacer un like. Seamos más por la ciencia para que los gobiernos hagan algunos planes de poner ciencia en el país. De lo contrario, vamos a seguir como hasta ahora o peor, con el crecimiento de la delincuencia, las extorsiones, etcétera, etcétera. Por favor, y en el Congreso, pórtense tranquilos, no sean tan mañosos, ¿ah? Porque ya están dando mucho que hablar en las farándulas. Gracias, amigos. Hasta un próximo encuentro con la ciencia. Chao, chao. La ciencia es el futuro. Sin ciencia no hay futuro.